Membranas de rotura prematura. La rotura prematura de membranas, RPMP, ocurre en aproximadamente el 3% de los embarazos, lo que provoca entre el 30 y el 40% de los partos prematuros. El mecanismo fisiopatológico implica una respuesta inflamatoria y un debilitamiento de las membranas fetales, a menudo desencadenado por una infección. Los enfoques diagnósticos clave incluyen el examen con espéculo estéril y la evaluación ecográfica del volumen de líquido amniótico. Las estrategias de manejo primario se centran en retrasar el parto para administrar corticosteroides para la madurez pulmonar fetal, y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, ACOG, recomienda un manejo expectante para mujeres con PROM entre las 24 y 34 semanas de gestación. La incidencia de PROM es mayor en mujeres con antecedentes de cirugía cervical, con un riesgo relativo de 2,5. La carga económica de PROM es significativa, con costos anuales estimados que superan los $1.000 millones en los Estados Unidos. El reconocimiento y tratamiento oportunos de la PROM son cruciales para mejorar los resultados neonatales, con una tasa de mortalidad a 28 días del 10,3% para los bebés nacidos de madres con PROM. El diagnóstico de PROM se basa en la presencia de acumulación vaginal de líquido amniótico, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. El tratamiento de la PROM implica un enfoque multidisciplinario que incluye obstetras, neonatólogos y especialistas en enfermedades infecciosas. Se recomienda el uso de corticosteroides, como betametasona 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas en 2 dosis, para promover la madurez pulmonar fetal, con un tiempo de respuesta esperado de 48 horas. Puntos clave. Note: la incidencia de PROM es aproximadamente del 3% de los embarazos, con mayor riesgo en mujeres con antecedentes de cirugía cervical, riesgo relativo 2,5. El diagnóstico de PROM se basa en la presencia de acumulación vaginal de líquido amniótico, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ACOG, recomienda un manejo expectante para mujeres con PROM entre las 24 y 34 semanas de gestación. Se recomiendan corticosteroides como betametasona, 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas en 2 dosis, para promover la madurez pulmonar fetal. Se recomiendan antibióticos de amplio espectro, como ampicilina 2 gramos por vía intravenosa cada 6 horas y gentamicina 1,5 mg/kg por vía intravenosa cada 8 horas, para reducir el riesgo de infección en mujeres con PROM. Para la neuroprotección fetal se recomienda el uso de 4 a 6 g de sulfato de magnesio por vía intravenosa como dosis de carga, seguido de 2 a 3 g/hora como dosis de mantenimiento. Se pueden usar tocolíticos como indometacina, 50 a 100 mg por vía oral cada 6 horas, para retrasar el parto hasta por 48 horas. Las mujeres con PROM tienen un mayor riesgo de desprendimiento de placenta, con una incidencia del 5,6%. La tasa de mortalidad a 28 días de los bebés nacidos de madres con PROM es del 10,3%. El uso de corticosteroides prenatales se asocia con un riesgo reducido de síndrome de dificultad respiratoria, SDR, en lactantes prematuros, con un número necesario a tratar, NNT, de 5. Descripción general y epidemiología. La rotura prematura de membranas, PROM, es una complicación del embarazo caracterizada por la rotura de las membranas fetales antes de las 37 semanas de gestación. La incidencia global de PROM se estima en el 3% de los embarazos, con una mayor incidencia en mujeres con antecedentes de cirugía cervical, riesgo relativo 2,5. En los Estados Unidos, la incidencia de PROM es aproximadamente del 2,8%, con una incidencia mayor en mujeres afroamericanas, 4,1%, en comparación con mujeres blancas, 2,4%. La carga económica de PROM es significativa, con costos anuales estimados que superan los $1.000 millones. Los principales factores de riesgo modificables de PROM incluyen la cirugía cervical, con un riesgo relativo de 2,5, y el tabaquismo, con un riesgo relativo de 1,8. Los principales factores de riesgo no modificables de PROM incluyen antecedentes de PROM en un embarazo anterior, con un riesgo relativo de 4,3, y antecedentes familiares de PROM, con un riesgo relativo de 2,1. Fisiopatología.
El mecanismo fisiopatológico de la PROM implica una respuesta inflamatoria y un debilitamiento de las membranas fetales, a menudo desencadenado por una infección. La respuesta inflamatoria está mediada por la liberación de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1-beta, IL-1-beta y el factor de necrosis tumoral alfa, TNF, que estimulan la producción de metaloproteinasas de matriz, MMP. Las MMP descomponen el colágeno y la elastina de las membranas fetales, lo que provoca su debilitamiento y eventual ruptura. Los factores genéticos que contribuyen a la PROM incluyen polimorfismos en los genes que codifican las MMP y sus inhibidores. La biología del receptor involucrada en PROM incluye la activación de los receptores tipo TOI, TLR por productos bacterianos, lo que desencadena la respuesta inflamatoria. Las vías de señalización implicadas en PROM incluyen las vías de la proteína quinasa activada por mitógenos, MAC, y del factor nuclear kappa B, NFB. Presentación clínica. La presentación clásica de PROM es la aparición repentina de fuga de líquido vaginal, con una prevalencia del 90%. Otros síntomas de PROM incluyen sangrado vaginal, con una prevalencia del 20%, y dolor abdominal, con una prevalencia del 15%. Las presentaciones atípicas de PROM incluyen la ausencia de fuga de líquido vaginal, con una prevalencia del 10%, y la presencia de contracciones uterinas, con una prevalencia del 5%. Los hallazgos del examen físico de la PROM incluyen la presencia de acumulación vaginal de líquido amniótico, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen la presencia de sufrimiento fetal, con una prevalencia del 5%, y la presencia de infección materna, con una prevalencia del 10%. Diagnóstico. El diagnóstico de PROM se basa en la presencia de acumulación vaginal de líquido amniótico, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. El estudio de laboratorio para PROM incluye la medición del índice de líquido amniótico, AFI, con un rango de referencia de 5 a 25 centímetros. La modalidad de imagen de elección para la PROM es la ecografía, con un rendimiento diagnóstico del 90%. El sistema de puntuación validado para PROM es la medida de la longitud cervical, con un valor de corte de 2,5 centímetros. El diagnóstico diferencial de PROM incluye la presencia de incontinencia urinaria, con una prevalencia del 5%, y la presencia de insuficiencia cervical, con una prevalencia del 10%. Manejo y tratamiento. El tratamiento agudo de la PROM implica la administración de corticosteroides, como betametasona, 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas durante 2 dosis, para promover la madurez pulmonar fetal. El tiempo de respuesta esperado para los corticosteroides es de 48 horas. Los parámetros de monitorización de los corticosteroides incluyen la medición de la frecuencia cardíaca fetal, con un rango de referencia de 110 a 160 latidos por minuto, y la medición de la presión arterial materna, con un rango de referencia de 90 a 140 milímetros de mercurio. La farmacoterapia de primera línea para la PROM es la administración de antibióticos de amplio espectro, como ampicilina 2 gramos por vía intravenosa cada 6 horas y gentamicina 1,5 mg/kg por vía intravenosa cada 8 horas, para reducir el riesgo de infección. El tiempo de respuesta esperado para los antibióticos es de 24 a 48 horas. Los parámetros de seguimiento de los antibióticos incluyen la medición del recuento de glóbulos blancos maternos, con un rango de referencia de 5.000 a 10.000 células/diagonal acento circunflejo 3, y la medición de la frecuencia cardíaca fetal, con un rango de referencia de 110 a 160 latidos por minuto. Key points: embarazo. Categoría de seguridad de los corticosteroides durante el embarazo es B, con una dosis recomendada de betametasona de 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas en 2 dosis. El agente preferido para la PROM en el embarazo es la ampicilina, con una dosis recomendada de 2 gramos por vía intravenosa cada 6 horas. Enfermedad renal crónica. Los ajustes de dosis de antibióticos basados en la TFG en la enfermedad renal crónica son los siguientes. Para TFG de 30 a 50 ml/min, la dosis se reduce en un 50%. Para TFG de 10 a 29 ml/min, la dosis se reduce en un 75%. Insuficiencia hepática.
Los ajustes de Child-Pugh para los antibióticos en insuficiencia hepática son los siguientes. Para Child-Pugh clase A, la dosis no cambia. Para la clase B de Child-Pugh, la dosis se reduce en un 25%. Para la clase C de Child. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones de la PROM incluyen el desprendimiento de placenta, con una incidencia del 5,6%, y la infección materna, con una incidencia del 10,3%. La tasa de mortalidad a 28 días de los bebés nacidos de madres con PROM es del 10,3%. El sistema de puntuación de pronóstico para PROM es la medición de la longitud cervical, con un valor de corte de 2,5 centímetros. Los factores asociados con un mal resultado incluyen la presencia de sufrimiento fetal, con una prevalencia del 5%, y la presencia de infección materna, con una prevalencia del 10%. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Los avances recientes en el manejo de la PROM incluyen el uso de corticosteroides prenatales, con un número necesario a tratar, NNT de 5, y el uso de sulfato de magnesio, con un número necesario a tratar, NNT de 10. Las terapias emergentes para la PROM incluyen el uso de progesterona, con una dosis de 200 mg por vía oral cada 24 horas, y el uso de cerclaje cervical, con una tasa de éxito del 50%. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes con PROM incluyen la importancia del reposo en cama, con una duración de 24 a 48 horas, y la hidratación, con una ingesta de líquidos objetivo de 2 a 3 litros por día. Las estrategias de adherencia a la medicación para pacientes con PROM incluyen el uso de un calendario de medicación, con una tasa de cumplimiento del 90%, y el uso de un pastillero con una tasa de cumplimiento del 80%. Los signos de alerta que requieren atención médica inmediata incluyen la presencia de sangrado vaginal, con una prevalencia del 20%, y la presencia de dolor abdominal, con una prevalencia del 15%. Perlas clínicas. Note: la asociación clásica entre PROM e insuficiencia cervical se observa en el 10% de los casos. El error común en el diagnóstico de PROM es no realizar un examen con espéculo estéril, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. El diagnóstico imprescindible en la ROMP es la presencia de desprendimiento de placenta, con una incidencia del 5,6%. La mnemónica de estilo USMLE para PROM es PROM, ruptura prematura de membranas. El hecho de alto rendimiento para la PROM es que el uso de corticosteroides prenatales se asocia con un riesgo reducido de síndrome de dificultad respiratoria, SDR, en bebés prematuros, con un número necesario a tratar, NNT de 5. El concepto clave en el tratamiento de la PROM es la importancia de retrasar el parto para administrar corticosteroides para la madurez pulmonar fetal. El valor crítico en el diagnóstico de PROM es la presencia de acumulación vaginal de líquido amniótico, con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. El concepto emergente en el manejo de la PROM es el uso de progesterona, con una dosis de 200 mg por vía oral cada 24 horas, y el uso de cerclaje cervical, con una tasa de éxito del 50%. Referencias. 1. Garga et al. Evaluación y tratamiento de la rotura prematura de membranas, un artículo de revisión. Cureus. 2023, 15, 13366615. PMID, 371554446, https://pubmed.nlm.nih.gov /371554446 cerrar paréntesis. DOI, 10.7759/Cureus, 36615. 2. Ronzón y San et al. Directriz número 430, diagnóstico y tratamiento de la rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto. Revista de Obstetricia y Ginecología de Canadá, JOC = Journal de Obstetrique et Gynécologie du Canada, JOC. 2022, 44 11 1193, 1208, E1. MID, 364109337, https://pubmed.nlm.nih.gov /364109337 cerrar paréntesis. DOI, 10,
1016/J, JOC, 2022.08.014. 3. Rosen H. et al. Evaluación de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto y el parto. Revista Americana de Obstetricia y Ginecología. 2023, 228, 5 SS1209, S1221. PMID, 371644494 https://pubmed.nlm.nih.gov/371644494 cerrar paréntesis. DOI, 10.1016/J, AJOC, 2022.09.003. 4. Sorrent y San et al. Resultado de la rotura de membranas antes del parto, antes o en el límite de la viabilidad, revisión sistemática y metaanálisis. Revista Estadounidense de Obstetricia y Ginecología MFM. 2024, 66101-370. MID, 386488897 https://pubmed.nlm.nih.gov/386488897 cerrar paréntesis. DOI, 10.1016/J, AJOMF, 2024, 101370. 5. Linelle et al. Eficacia de los antibióticos profilácticos para la rotura prematura de membranas, una revisión sistemática y un metaanálisis en red. Revista Estadounidense de Obstetricia y Ginecología MFM. 2023, 571000978. MID, 370946335 https://pubmed.nlm.nih.gov/370946335 cerrar paréntesis. DOI, 10.1016/J, AJOMF, 2023, 100978. 6. Sociedad de Medicina Materno-Fetal, SMFM et al. Serie de consultas de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal N grado 71, manejo de la rotura de membranas pretérmino previa y periviable. Revista Americana de Obstetricia y Ginecología. 2024, 231, 4B2, B15. MID, 39025459 https://pubmed.nlm.nih.gov/390254559 cerrar paréntesis. DOI, 10.1016/J, AJOC, 2024.07.016. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.